Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre los mundos en los videojuegos, sobre todo de su ambientación, diseño e importancia para el juego. La profundidad y realismo de un videojuego yo creo que depende principalmente de que su mundo te sumerja de lleno y te haga partícipe del mismo. A la hora de crear un videojuego hay muchos campos dentro del mismo que para que al juego le vayan bien deben funcionar por sí solos, pero a su vez juntos. Desde pensar el público al que va a ir dirigido a pensar el género del juego, en qué consola será desarrollado, el diseño de mecánicas, niveles, personajes, arte del juego y el mundo del mismo. El mundo del videojuego es uno de los aspectos más importantes dentro del desarrollo y con él se busca contar algo al jugador y que se sienta partícipe del mundo, pero también depende de cómo de importante sea la historia del juego, tendrá que ser más o menos rico en detalles. Todo esto que os estoy contando se puede apreciar bastante bien en el TFG de Darío Bueno Gutiérrez. En esta ocasión quiero romper una lanza por los videojuegos que mediante su ambientación y lore, que básicamente es el trasfondo no contado, te meten de lleno en la aventura. El diseño del mundo es un trabajo que ha de ser conjunto, no es solo del programador, que haga que funcione mediante determinados mecanismos, sino también de los diseñadores de arte de este y de incluso los historiadores que se encargan de la ambientación histórica y un amplio etcétera. Ahora vamos a centrarnos en el aspecto más técnico para que un mundo se sienta vivo. Según CG Spectrum, el hilo que hace que la programación y el arte se unan depende del technical artist, quien debe manejar habilidades visuales y a su vez a la hora de programar, para poder resolver los problemas pudiendo mantener el arte del videojuego mediante pruebas de luz, de texturas, etc. Precisamente es con el testing como se puede ver si va bien el desarrollo de ese mundo o no, mediante una prueba de conceptos. Wow Perro, desarrollador mexicano, me contaba que lo ideal es que puedas caminar por el mapa y veas las cosas que hay para poder apreciar la ambientación, y hasta que no creas que se siente como debe sentirlo el usuario, no habrás terminado ese proceso. También reafirma la importancia de que haya eventos que te hagan interactuar con el entorno, algo que durante toda esta investigación me han asegurado todas las personas con las que he hablado, y es que si quieres que el mundo que has creado se sienta vivo, debe haber una interacción continua. Tienen que ocurrir cosas constantemente. Entonces, centrándonos ahora en la vida del mundo, le pregunté a 5 estudiantes de diseño y desarrollo de videojuegos cómo se hace para conseguir que el mundo se sienta vivo. Para que el juego se sienta vivo tienes que hacer que éste responda a estímulos. Tienes que conseguir que el jugador esté recibiendo estímulos constantemente. Es lo que me respondía Lautaro. Esto a mí por lo menos me parece algo vital y lo podemos apreciar por ejemplo en Red Dead Redemption 2, donde tu partida puede iniciar yendo a la misión principal, pero al entretenerte con otros estímulos por el camino puedes terminarla cazando osos o incluso jugando al dominó con los NPC del mundo, quien te van a hacer que sentir que este mundo se sienta más vivo y además que te sientas acompañado. Todas las cosas pasan estés o no estés ahí. Que las cosas pasen sin la necesidad de estar ahí significa que el mundo está vivo. Es lo que me respondía Pedro, hablando de Outer Wilds, un videojuego en el que continuamente explota el sol y donde los personajes tocan cada uno un instrumento y de hecho si tú te pones con una especie de instrumento, con una especie de herramienta que tienes, puedes detectar de dónde vienen los sonidos de, de sus instrumentos. Y de hecho, hay un punto del mapa del juego en el que si te pones con esa herramienta puedes escucharles a todos, escuchar la canción a la vez. Y esa canción suena estés o no estés observándoles. Eso yo por lo menos considero que pues es bastante cierto, hace que el mundo se sienta vivo. Algo que no he mencionado y que me parece muy importante porque puede arruinar mucho la experiencia en cualquier videojuego es un mundo aburrido en el que no te fomente a desplazarte de un punto a otro. Lo suyo es que sea divertido hacerlo y no un suplicio. De hecho, Agustín Triguero, amigo mío y además estudiante también de diseño y desarrollo, me comentaba que es muy importante que no haya espacios que se sientan como relleno, que cada espacio tenga su utilidad. También me quise preguntar, en el caso de que quieras que un juego esté enmarcado en un momento concreto de la historia, cómo hacer para que se sienta de verdad que estás en ese momento, a pesar de que pueda haber determinados hechos ficticios. Antes de crear un juego, debes tener más o menos la idea de su ambientación y el entorno
de dónde sucederá la trama principal del videojuego. Es importante cuidar varios aspectos. Por ejemplo, qué tipo de civilización es, la tecnología que usan, el tipo de arquitectura, que de hecho tiene que ser acorde a tu relato para que cuadre históricamente. Porque eso quiere decir que tú no puedes poner la Torre Eiffel en un juego ambientado en la Revolución Francesa. Iván Sevilla, estudiante de historia, me comentaba que antes de hacer un videojuego o realizar una película es muy importante la investigación. Por ejemplo, si quieres hacer un videojuego sobre los piratas, tendrás que investigar archivos, ver cómo era su modus vivendi. De hecho, hubo una polémica bastante grande en su día en el BioShock Infinite por la no aparición de personajes negros. No obstante, ese hecho está más que justificado, pues el juego se basa en una especie de Nueva Inglaterra donde el racismo está a la orden del día y donde solo se nos presenta Columbia, una ciudad en los aires donde llegan muy poquitas personas. Al fin y al cabo, lo que se busca también en parte es que nos creamos que estamos viviendo ahí, en ese instante, y eso también se puede lograr mediante los NPC. Hablando de NPC, Rafa Expósito, quien además de estudiante trabaja ya en el sector del videojuego, me comentó que algo que le da mucha vida al juego es que los NPC tengan automatismos, rutinas y horarios que suelen hacer incluso sin observarlos. Por último, quiero nombrar varios juegos que además nombramos en la conversación que tuve con estos estudiantes de diseño y desarrollo. Por ejemplo, Outer Wilds, Zelda, Red Dead Redemption 2, BioShock Infinite, Assassin's Creed Unity, Spider-Man, Grand Theft Auto o incluso Undertale, que me comentaron que a pesar de no ser un mundo abierto, se siente bastante real. También llegamos a una conclusión de que, por ejemplo, un Mario no tiene por qué sentirse vivo, porque basta con que sea divertido, y tú tampoco quieres creerte que estás en el mundo de Mario. Me gustaría también destacar dos juegos, por su genial ambientación histórica sobre todo. Son Assassin's Creed Unity y Red Dead Redemption 2. El primero te sitúa en la Revolución Francesa, y Durán, uno de los historiadores al cargo del juego, alega que a pesar de que pueda haber inexactitudes históricas sobre todo, buscaban ofrecer una experiencia equilibrada entre la diversión y la fiabilidad. De hecho, muchos arquitectos alaban la representación de Notre Dame en el juego, y se llegó a discutir si se podía usar ese modelo para reconstruir la catedral. Esto fue algo muy comentado en las redes sociales por muchos usuarios, pero claro, no es exactamente igual, pues en el juego está diseñada de forma que se pueden hacer las mecánicas de escalar, asesinar, algo que en la vida real, pues evidentemente no es viable. De hecho, cuando ocurrió todo esto, la cuenta de Assassin's Creed España ofreció durante una semana gratis el Assassin's Creed Unity. En el caso de Red Dead Redemption 2, se nos sitúa en una época en la que la industrialización en los Estados Unidos y la creación de leyes está acabando con los forajidos del salvaje oeste, y aunque los personajes puedan ser inventados y muchos de los hechos también hay múltiples hechos fidedignos dentro del juego, como por ejemplo la historia de los hermanos Aberdeen, que están inspirados en los hermanos Bender y sus hijos, que fueron una familia que entre 1871 y 1873 mataron al menos reconocidas a una docena de personas. Gracias a todas estas historias, diseños arquitectónicos, eventos dentro del juego y situaciones, disfrutamos de los mundos de los videojuegos, que no necesariamente tienen que ser mundos abiertos y que nos enfrascan en sus ficticias pero increíbles aventuras.